voy a contarte algo que me inquieta desde hace mucho tiempo. Y no porque sea filosófico ni porque suene profundo, sino porque cuando lo examinas con cuidado, con el tipo de cuidado que exige medir cosas y no solo hablar de ellas, te das cuenta de que el problema es mucho más serio de lo que parece. Empieza con algo completamente ordinario. Tomas una decisión. Decides levantar la mano derecha en lugar de la izquierda. Decides girar a la izquierda en una esquina. Decides decir sí en lugar de no. Y tienes la sensación, una sensación muy fuerte, de que esa decisión ocurrió en ese momento que fue tuya, que dependió de ti y que antes de que la tomaras, todavía no había ocurrido. Esa sensación es tan inmediata, tan constante, tan parte de cómo experimentas cada segundo de tu vida que ni siquiera la cuestionas. Es como la sensación de que el suelo es sólido, no piensas en ello, simplemente caminas. Pero hay un problema con esa sensación, y el problema no viene de la filosofía ni de ningún argumento abstracto. Viene de los experimentos. Viene de lo que medimos cuando estudiamos cómo se comporta la materia a escalas muy pequeñas. Y cuando empiezas a seguir ese hilo, cuando te niegas a soltarlo aunque se ponga incómodo, llegas a un lugar donde la pregunta de si tu decisión ya había ocurrido antes de que la tomaras deja de ser metafórica y se convierte en algo que puedes, al menos en principio, formular con precisión. No voy a prometerte una respuesta limpia, no la hay. Pero sí puedo prometerte que el camino es real, que cada paso tiene evidencia y que al final entenderás por qué la pregunta misma tiene una forma diferente a la que pensabas. Empecemos por algo que se puede hacer en un laboratorio. Tomas una fuente de luz, una fuente que emite fotones de uno en uno, y los diriges hacia una pantalla con dos rendijas muy pequeñas, separadas por una distancia pequeña pero medible. Detrás de las rendijas hay una pantalla detectora que registra dónde llega cada fotón. Esto es un experimento real. Se ha hecho, se puede repetir. El resultado es el siguiente. Si dejas que muchos fotones pasen uno por uno, sin saber por cuál rendija pasa cada uno, en la pantalla detectora aparece un patrón de franjas, zonas donde llegan muchos fotones y zonas donde no llega casi ninguno. Ese patrón tiene una estructura muy específica, una estructura que solo aparece cuando hay interferencia, cuando dos ondas se superponen y en algunos lugares se suman y en otros se cancelan. Hasta aquí, podrías pensar que los fotones son ondas, que cada fotón pasa por las dos rendijas al mismo tiempo como una onda en el agua y que por eso interfieren consigo mismos. Esa sería una explicación. No es correcta, o al menos no es completa, y ahora voy a mostrarte por qué. Pones un detector junto a una de las rendijas. No un detector que bloquee los fotones, sino uno que simplemente registre si el fotón pasó por esa rendija o por la otra. Añades esa información al experimento, y el patrón de franjas desaparece, no se modifica un poco. Desaparece completamente. Los fotones ahora llegan a la pantalla formando dos grupos, uno frente a cada rendija, como si fueran partículas que pasan por un lado o por el otro. La interferencia se fue. Y aquí es donde tienes que detenerte, porque esto no es un detalle técnico, esto es el núcleo del problema. El comportamiento del fotón, el patrón que produce en la pantalla, depende de si tienes o no tienes información sobre por cuál rendija pasó. No depende de si bloqueaste el fotón. No depende de si hiciste algo físicamente diferente en la trayectoria del fotón. Depende de si el sistema en su conjunto, el fotón más el aparato de medición, tiene o no tiene una correlación registrada entre el fotón y la rendija. Eso es lo que se observa. No estoy interpretando todavía. Solo estoy describiendo lo que pasa. Ahora viene la parte que requiere más cuidado. Alguien podría decir que el detector perturba al fotón, que al medir lo golpeamos y por eso cambia su comportamiento. Eso suena razonable. Es la intuición clásica, medir significa interactuar. Interactuar significa perturbar. Perturbación significa cambio en el resultado. Pero esa explicación no sobrevive al siguiente experimento. Se puede diseñar un aparato donde la decisión de si mirar o no mirar por cuál rendija pasó el fotón se toma después de que el fotón ya pasó por las rendijas. Esto se llama experimento de elección retardada y se ha realizado. El resultado es el mismo. Si la información sobre la rendija queda registrada en algún lugar del sistema, aunque sea después de que el fotón pasó, el patrón de interferencia no aparece.
Si la información no queda registrada, el patrón aparece. El momento en que tomas la decisión de medir no es lo que importa. Lo que importa es si la información existe en el sistema o no existe. Y esto ya no encaja con ninguna imagen clásica de partículas que viajan por caminos definidos y son perturbadas por detectores torpes. Entonces, ¿qué está pasando? La descripción que funciona, la que hace predicciones correctas en todos los casos que hemos podido probar, es la siguiente. Antes de que haya una medición, el fotón no tiene una posición definida, no tiene un camino definido, no tiene un estado definido en el sentido en que normalmente usamos esa palabra. Lo que tiene es una función matemática que asigna probabilidades a cada posible resultado de cada posible medición. Esa función, que llamamos función de onda o estado cuántico, evoluciona en el tiempo siguiendo una ecuación precisa y determinista. No hay aleatoriedad en cómo evoluciona la función. La ecuación es completamente determinista. Pero cuando realizas una medición, cuando el sistema interactúa con un aparato de medición de tal manera que queda registrada información sobre el resultado que obtienes es uno de los posibles resultados. Y ¿cuál de ellos obtienes tiene una probabilidad que puedes calcular con la función de onda, pero no puedes predecir con certeza cuál será? Eso es lo que dice la teoría. Y la teoría hace predicciones que coinciden con los experimentos con una precisión que no tiene rival en toda la física. Pero ahora quiero que notes algo. Hay dos partes en esta descripción: la evolución determinista de la función de onda y el resultado aleatorio en la medición. Y estas dos partes no encajan cómodamente entre sí. La ecuación que describe la evolución de la función de onda no dice cuándo ni por qué ocurre una medición. No dice que distingue una medición de cualquier otra interacción física. No dice por qué el resultado es uno y no otro. Simplemente dice que si realizas cierta operación matemática sobre la función de onda, obtienes las probabilidades de los posibles resultados. Eso funciona. Funciona extraordinariamente bien, pero no es una explicación de por qué ocurre lo que ocurre. Es una regla para calcular qué esperar. Y esa distinción entre una regla que funciona y una explicación de por qué funciona es fundamental para todo lo que viene después. Ahora quiero extender esto a algo más cercano al tema que nos ocupa. Si un fotón, antes de ser medido, no tiene un camino definido, si su comportamiento depende de la estructura completa del experimento, incluyendo si hay o no hay detectores que registren información, entonces la pregunta natural es: ¿esto aplica solo a fotones o aplica a cualquier sistema físico? La respuesta que da la mecánica cuántica es que aplica a cualquier sistema físico. Un electrón tiene la misma estructura, un átomo tiene la misma estructura, una molécula tiene la misma estructura, y en principio, aunque en la práctica sea extremadamente difícil de demostrar, un objeto macroscópico también tiene la misma estructura. La razón por la que los objetos grandes parecen comportarse de manera clásica, con posiciones y velocidades definidas, no es que la mecánica cuántica deje de aplicar a ellos. Es que para sistemas grandes, con muchas partículas interactuando con el entorno, las propiedades cuánticas que producen interferencias se destruyen muy rápidamente porque el sistema queda correlacionado con el entorno de maneras que hacen imposible observar la interferencia. Ese proceso se llama decoherencia, no es una interpretación. Es un resultado calculable y verificable de la mecánica cuántica aplicada a sistemas grandes. Y lo que dice es que el comportamiento clásico que observamos en objetos grandes no es que esos objetos estén fuera del alcance de la mecánica cuántica. Es que la mecánica cuántica, aplicada a sistemas grandes con muchas interacciones con el entorno, predice que veremos comportamiento clásico. Eso es un resultado, no un supuesto. Entonces, llegamos al punto donde el tema se complica de verdad. Si la mecánica cuántica aplica a todo, si un sistema físico, antes de ser medido, no tiene propiedades definidas, sino solo probabilidades de resultados, y si tú, como objeto físico, estás hecho de partículas que siguen la mecánica cuántica, entonces, ¿qué significa que tomes una decisión? Aquí es donde tengo que ser muy cuidadoso, porque es muy fácil en este punto empezar a usar palabras que suenan a física pero que no corresponden a ningún procedimiento medible. Voy a intentar no hacer eso.
Lo que puedo decir con precisión es lo siguiente. Tu cerebro es un sistema físico. Está hecho de neuronas. Las neuronas son objetos físicos hechos de moléculas. Las moléculas son objetos físicos hechos de átomos. Los átomos son objetos físicos hechos de partículas que siguen la mecánica cuántica. La pregunta de si las decisiones que tomas están determinadas, o si son aleatorias, o si son algo completamente distinto, depende de cómo se propagan las propiedades cuánticas a través de esos niveles de organización. Y eso no es algo que podamos calcular directamente hoy, no porque la física sea incompleta en principio, sino porque la complejidad del sistema es astronómicamente mayor que cualquier cosa que podamos simular o medir con detalle. Pero hay algo que sí podemos decir. Hay dos posibilidades extremas, y la realidad probablemente no es ninguna de las dos, pero examinarlas nos ayuda a entender el problema. La primera posibilidad es que el cerebro es esencialmente un sistema clásico, que la decoherencia destruye cualquier efecto cuántico relevante antes de que pueda influir en el procesamiento neuronal, y que por lo tanto, las decisiones que tomas son el resultado de procesos físicos deterministas a nivel macroscópico, aunque esos procesos tengan raíces cuánticas. En ese caso, en principio, si conocieras el estado completo del universo en un momento dado, podrías predecir con certeza cuál será tu próxima decisión. No en la práctica, porque la cantidad de información necesaria es inconcebiblemente grande, pero en principio. La segunda posibilidad es que hay procesos cuánticos en el cerebro que no quedan completamente eliminados por la decoherencia, que hay amplificaciones de eventos cuánticos individuales que influyen en el resultado de procesos neuronales y que por lo tanto hay una fuente genuina de aleatoriedad cuántica en el proceso de tomar decisiones. En ese caso, tus decisiones no estarían completamente determinadas por el estado anterior del universo, pero tampoco serían libres en ningún sentido que normalmente asociamos con esa palabra, porque la aleatoriedad cuántica no es control. Es ruido. Un dado cuántico no es más libre que un dado clásico. Ninguna de estas dos posibilidades es lo que la mayoría de la gente quiere decir cuando habla de libre albedrío. Y eso es importante, porque la pregunta de si tus decisiones ya ocurrieron antes no tiene una respuesta simple ni en el escenario determinista ni en el escenario aleatorio. En el escenario determinista, en un sentido muy preciso, sí, el resultado de tu decisión estaba codificado en el estado del universo antes de que nacieras, antes de que existieras, antes de que hubiera ningún sistema que pudiera llamarse tú. Eso es lo que significa determinismo, pero decir que la decisión ya ocurrió antes es una manera de hablar que puede engañar. Lo que ocurrió antes fue un estado del universo del que tu decisión es consecuencia necesaria. Pero la decisión como evento, como cambio en el sistema, ocurrió cuando ocurrió. El futuro no existe antes de que ocurra. Solo existe el estado presente del que el futuro es consecuencia. En el escenario cuántico con aleatoriedad genuina, la situación es diferente, pero igualmente incómoda. El estado cuántico del universo antes de tu decisión no determina cuál será el resultado, solo determina las probabilidades. Y el resultado que ocurre no estaba en ningún sentido codificado antes. Ocurrió cuando ocurrió, y fue uno de los posibles resultados, pero cuál de ellos fue no estaba escrito en ningún lugar. Ahora quiero ir más despacio con la parte que más confusión genera, porque es la que más fácilmente se presta a afirmaciones que suenan profundas, pero no corresponden a nada medible. La afirmación que aparece en el título, que cada decisión que tomas ya ocurrió antes según la mecánica cuántica, es una afirmación que necesita ser examinada con mucho cuidado, porque dependiendo de cómo la interpretes, puede ser verdadera, falsa o simplemente no significar nada preciso. Voy a intentar encontrar la interpretación más honesta. La mecánica cuántica describe la evolución del estado cuántico del universo mediante una ecuación determinista. Eso significa que si conocieras el estado cuántico completo del universo, en cualquier momento podrías calcular cuál será el estado cuántico en cualquier momento futuro. En ese sentido, sí, la evolución del estado cuántico del universo está completamente determinada por su estado inicial. Pero hay un problema. El estado cuántico del universo no es una lista de posiciones y velocidades de partículas. Es una función matemática extremadamente abstracta que vive en un espacio de dimensiones inconcebiblemente altas.
Y lo que esa función describe no son eventos que ocurren, sino amplitudes de probabilidad para posibles resultados de posibles mediciones. Entonces, cuando dices que la decisión ya estaba en el estado cuántico del universo antes de que ocurriera, lo que estás diciendo es que la función de onda del universo en un momento anterior contenía una amplitud. No, nula para el evento que llamamos tu decisión. Eso es verdad, pero también contenía amplitudes no nulas para otras decisiones posibles. ¿Y cuál de esas amplitudes se convierte en el resultado que observamos? Eso es precisamente lo que no está determinado, a menos que adoptes una interpretación específica de la mecánica cuántica que resuelva ese problema, de una manera particular. Y aquí tengo que hablar de interpretaciones porque no puedo evitarlo. La mecánica cuántica como teoría física tiene una parte que es completamente sólida, el formalismo matemático y las predicciones que hace. Esa parte no está en disputa. Lo que sí está en disputa es qué significa ese formalismo. ¿Qué está describiendo realmente cuando describe la función de onda? ¿Qué ocurre cuando se realiza una medición? Hay varias interpretaciones y son genuinamente diferentes en lo que dicen sobre la realidad, aunque hacen las mismas predicciones experimentales. Voy a describir las más relevantes para nuestro problema, no para elegir una, sino para que veas cómo cambia la respuesta a nuestra pregunta dependiendo de cuál adopta. La primera interpretación es la que se enseña en los cursos estándar de mecánica cuántica, aunque no siempre se presenta como una interpretación, sino como la teoría misma. Dice lo siguiente: antes de una medición, el sistema tiene un estado cuántico que es una superposición de posibles resultados. Cuando se realiza la medición, el estado colapsa a uno de los posibles resultados, con probabilidades dadas por el formalismo. El colapso es instantáneo y no está descrito por la ecuación de evolución normal. En esta interpretación, hay un elemento genuinamente aleatorio en la naturaleza. El resultado de una medición no está determinado por ningún estado anterior. Simplemente ocurre con cierta probabilidad. En esta interpretación, tus decisiones, en la medida en que involucran procesos cuánticos con resultados genuinamente aleatorios, no estaban determinadas antes de que ocurrieran. No porque fueras libre de elegir, sino porque la naturaleza tiene un elemento de azar irreducible, pero eso no es lo que normalmente queremos decir cuando hablamos de decisiones. La segunda interpretación es mucho más radical y tiene consecuencias que son difíciles de aceptar, pero que son completamente consistentes con la teoría. Dice lo siguiente: la ecuación de evolución es siempre válida. Para todo sistema físico, en todo momento, no hay colapso. No hay ningún proceso especial que ocurra durante una medición. Lo que ocurre es que el sistema que se mide y el aparato de medición y el observador y el entorno todos evolucionan juntos, siguiendo la ecuación, y el resultado es que el estado del universo se convierte en una superposición de todas las ramas posibles, donde en cada rama ocurrió un resultado diferente. En esta interpretación, cuando mides un fotón y obtienes que pasó por la rendija izquierda, eso no significa que el universo colapsó al estado donde el fotón pasó por la rendija izquierda. Significa que el universo evolucionó a un estado donde hay una rama en la que el aparato registra la rendija izquierda y hay una rama en la que el aparato registra la rendija derecha. Y tú, como parte del sistema físico, también evolucionaste en esas dos ramas. En cada rama hay una versión de ti que observó un resultado diferente. En esta interpretación no hay aleatoriedad en la evolución del universo. Todo es completamente determinista, pero el resultado que observas en una rama particular no estaba determinado en el sentido de que las otras ramas también existen. Esta interpretación tiene consecuencias extraordinarias para la pregunta de las decisiones. Si es correcta, entonces cuando tomas una decisión, el universo se ramifica y en cada rama hay una versión de ti que tomó una decisión diferente. Todas esas ramas son igualmente reales. En esa interpretación, la pregunta de si tu decisión ya ocurrió antes no tiene una respuesta simple, porque la pregunta asume que hay un único resultado, y en esta interpretación no hay un único resultado. Hay todos los resultados posibles en ramas separadas del universo. La tercera interpretación que quiero mencionar es completamente diferente. Dice que la función de onda no describe la realidad física directamente.
Dice que la función de onda es una herramienta matemática que usamos para calcular probabilidades y que debajo de ella hay variables ocultas, propiedades del sistema que no conocemos, pero que determinan completamente el resultado de cada medición. En esta interpretación, la aleatoriedad que vemos es ignorancia, no indeterminismo fundamental. El resultado de cada medición estaba determinado por esas variables ocultas antes de que realizaras la medición. En esta interpretación, tus decisiones estaban completamente determinadas antes de que las tomaras, aunque no puedas conocer todos los factores que las determinaron. Esta interpretación tiene un problema serio. Hay un resultado matemático que dice que ciertas predicciones de la mecánica cuántica son incompatibles con cualquier teoría de variables ocultas que sea local, es decir, no permita influencias instantáneas entre regiones separadas del espacio. Ese resultado se puede verificar experimentalmente, y los experimentos dicen que la naturaleza viola las desigualdades que cualquier teoría local de variables ocultas debería satisfacer. Eso no elimina las teorías de variables ocultas en general, pero sí las obliga a ser no locales, lo que tiene sus propias implicaciones extrañas. Quiero detenerme aquí un momento, porque siento que estamos acumulando demasiadas palabras sin anclarlas suficientemente a lo que se puede medir. Lo que se puede medir es lo siguiente. Puedes tomar dos partículas que han interactuado y luego separarlas. Puedes medir propiedades de cada una de ellas en lugares diferentes. Y encuentras correlaciones entre esos resultados que son más fuertes de lo que cualquier teoría clásica, cualquier teoría donde cada partícula tiene propiedades definidas antes de ser medida, puede explicar. Esas correlaciones se llaman correlaciones de entrelazamiento, se han medido, son reales, y su existencia tiene consecuencias directas para la pregunta de si los resultados de las mediciones estaban determinados antes de realizarlas. Si las partículas tuvieran propiedades definidas antes de ser medidas y si esas propiedades no pudieran cambiar instantáneamente en respuesta a lo que le pasa a la otra partícula en un lugar distante, entonces las correlaciones que obtendrías estarían limitadas por ciertos valores máximos. Los experimentos muestran que esos valores máximos se superan. Eso es un hecho experimental. La interpretación de ese hecho es lo que está en disputa. Pero independientemente de la interpretación, el hecho experimental dice algo importante. El universo no funciona como un sistema donde cada parte tiene propiedades definidas independientemente de las otras partes. Hay correlaciones entre partes del universo que no pueden explicarse diciendo que cada parte tenía sus propiedades desde antes. Eso es lo que nos dice el experimento. Y si eso es verdad para partículas simples, y lo es, entonces es verdad para cualquier sistema físico, incluido tu cerebro, incluidas las neuronas que procesan información, incluidas las moléculas que participan en ese procesamiento. No estoy diciendo que esas correlaciones cuánticas sean relevantes para el funcionamiento del cerebro. No lo sé. Nadie lo sabe con certeza. Lo que estoy diciendo es que el universo en el que tu cerebro existe y funciona es un universo donde esas correlaciones son reales, donde las propiedades de los sistemas no están completamente definidas antes de ser medidas y donde las correlaciones entre partes separadas del universo no pueden explicarse mediante propiedades locales predefinidas. Eso cambia el marco conceptual dentro del cual tiene sentido hacer la pregunta de si tus decisiones ya ocurrieron antes. Ahora quiero ir a algo que me parece especialmente interesante y que normalmente no se menciona en estas discusiones. La mecánica cuántica tiene algo que se llama el principio de superposición. Dice que si un sistema puede estar en el estado A y puede estar en el estado B, entonces también puede estar en una superposición de A y B. Eso no significa que el sistema esté en A y en B al mismo tiempo en el sentido de que esté en dos lugares a la vez. Significa que el estado del sistema es una combinación matemática de A y B con ciertos coeficientes, y que cuando mides el sistema obtienes A con cierta probabilidad y B con otra probabilidad. Ahora bien, ese principio se aplica a todo. Se aplica a fotones, se aplica a electrones, se aplica a átomos, se aplica en principio a moléculas grandes, se aplica en principio a objetos macroscópicos, aunque en la práctica la de coherencia
hace que las superposiciones de objetos grandes sean extremadamente difíciles de mantener y observar. Pero en principio, la mecánica cuántica dice que un sistema puede estar en una superposición de estados que corresponden a diferentes resultados de una medición, y que esa superposición es tan real y tan física como cualquier estado definido. No es ignorancia sobre cuál de los estados es el real. Es un tipo de estado diferente, un estado que no tiene un valor definido para la propiedad que estás a punto de medir. Ahora aplica eso al cerebro. Si el cerebro es un sistema físico, y lo es, entonces, en principio, puede estar en una superposición de estados que corresponden a diferentes decisiones. No estoy diciendo que eso ocurra en la práctica. Estoy diciendo que la mecánica cuántica, aplicada sin restricciones, lo permite en principio. Y si eso ocurre, aunque sea brevemente, antes de que la decoherencia destruya la superposición, entonces en ese momento el sistema no tiene una decisión definida. Tiene una superposición de decisiones posibles. La decisión como resultado definido emerge cuando el sistema interactúa con el entorno de manera que queda correlacionado con él de forma irreversible. Ese proceso es lo que llamamos medición en el contexto cuántico. Aunque en el contexto del cerebro no hay un aparato de medición externo, el proceso de decoherencia hace el trabajo. El sistema se correlaciona con el entorno y la superposición deja de ser observable. Lo que queda es un resultado aparentemente definido. Pero si adoptamos la interpretación de muchos mundos, lo que queda no es un único resultado definido. Es una ramificación del universo en la que cada rama tiene un resultado diferente. Quiero ser honesto sobre algo en este punto. No sé si las superposiciones cuánticas son relevantes para el funcionamiento del cerebro. Hay argumentos serios de que la decoherencia en el cerebro es tan rápida, dada la temperatura y la complejidad del entorno biológico, que cualquier superposición cuántica se destruye antes de que pueda influir en ningún proceso neuronal relevante. Esos argumentos son razonables. También hay argumentos de que hay estructuras en las células que podrían mantener coherencia cuántica por periodos relevantes. Esos argumentos también existen, aunque son más especulativos. No tenemos la evidencia experimental necesaria para decidir entre ellos. Lo que sí tenemos es la certeza de que el cerebro es un sistema físico, que la mecánica cuántica aplica a sistemas físicos, y que la pregunta de hasta qué punto los efectos cuánticos son relevantes para el funcionamiento del cerebro es una pregunta empírica que todavía no tiene respuesta definitiva. Eso es lo que sé. Lo demás es especulación y prefiero decirlo claramente. Pero hay algo que no es especulación y que es directamente relevante para nuestra pregunta. La mecánica cuántica, en cualquiera de sus interpretaciones, implica que el universo no funciona como un mecanismo clásico donde cada estado presente determina completamente el estado futuro, de manera que podría calcularse en principio. O bien hay aleatoriedad genuina en la naturaleza, o bien hay una ramificación del universo en múltiples ramas, o bien hay variables ocultas no locales que hacen que el determinismo sea de un tipo muy diferente al determinismo clásico. En cualquiera de estos casos, la imagen de un universo como un reloj gigante donde el futuro está completamente escrito en el presente es incorrecta, o al menos incompleta. Y eso tiene consecuencias para la pregunta de si tus decisiones ya ocurrieron antes. En el determinismo clásico, la respuesta sería, sí, tu decisión ya estaba determinada por el estado del universo antes de que nacieras. En el indeterminismo cuántico con colapso genuino, la respuesta sería, no, el resultado de tu decisión no estaba determinado antes de que ocurriera. Solo estaba determinada la distribución de probabilidades. En la interpretación de muchos mundos, la respuesta sería, todas las decisiones posibles ocurren en ramas separadas del universo, y la pregunta de cuál ocurrió antes no tiene una respuesta única, porque depende de en qué rama te encuentras, y todas las ramas son igualmente reales. En la interpretación de variables ocultas no locales, la respuesta sería, sí, el resultado estaba determinado, pero por variables que no puedes conocer y que están correlacionadas de manera no local con el resto del universo. Ninguna de estas respuestas es la que esperabas. Y eso es importante, porque la pregunta de si tus decisiones ya ocurrieron antes está formulada en términos de conceptos, determinación, ocurrencia, anterioridad,
que tienen significados precisos en la física clásica, pero que en la mecánica cuántica necesitan ser reformulados. Y cuando los reformulas, la pregunta cambia de forma. No desaparece, pero ya no tiene la misma forma que tenía al principio. Eso no es un fracaso de la física, es un éxito. Significa que la física está diciéndote algo genuinamente nuevo sobre la estructura del universo, algo que no podías haber anticipado desde tu experiencia cotidiana. Quiero ahora explorar la parte del problema que me parece más interesante desde el punto de vista físico, que es la relación entre el tiempo y el estado cuántico del universo. La ecuación que describe la evolución del estado cuántico es completamente simétrica en el tiempo. Eso significa que si tienes una solución de la ecuación que describe la evolución del estado de un sistema desde el tiempo A hasta el tiempo B, también tienes una solución que describe la evolución desde el tiempo B hasta el tiempo A. La ecuación no distingue entre pasado y futuro. No tiene una dirección preferida del tiempo. Eso es sorprendente, porque nuestra experiencia del tiempo tiene una dirección muy clara. Recordamos el pasado y no el futuro. Las causas preceden a los efectos. Los procesos irreversibles van en una dirección, pero esas asimetrías no vienen de la ecuación fundamental de la mecánica cuántica. Vienen de las condiciones iniciales del universo, de la manera en que el universo empezó, y de la tendencia estadística de los sistemas complejos a evolucionar hacia estados de mayor desorden. La flecha del tiempo, la dirección del tiempo que experimentamos, es un fenómeno estadístico y cosmológico, no una propiedad fundamental de las leyes de la física a nivel microscópico. Eso tiene una implicación extraña para la pregunta de si tus decisiones ya ocurrieron antes. Si las leyes de la física son simétricas en el tiempo, si el estado del universo en un momento futuro determina el estado en un momento pasado, tanto como el estado pasado determina el estado futuro, entonces la distinción entre antes y después no está en las leyes, está en las condiciones. Y si las condiciones del universo son tales que el estado presente determina el estado futuro en el sentido determinista, entonces también determinan el estado pasado. El universo en este momento contiene toda la información necesaria para calcular su estado en cualquier momento pasado o futuro, en principio. En ese sentido, tu decisión futura ya está en el estado presente del universo, tanto como tu decisión pasada está en el estado presente del universo. Pero eso no significa que la decisión ya ocurrió. Significa que el estado del universo, si pudieras leerlo completamente, contendría suficiente información para calcular cuándo y cómo ocurrirá. La diferencia es importante. El estado del universo no es la decisión. Es la información de la que la decisión es consecuencia. Pero aquí viene la parte cuántica que complica todo esto. En la mecánica cuántica, el estado del universo no es una lista de posiciones y velocidades. Es una función de onda, y una función de onda no describe una realidad definida. Describe una distribución de posibilidades. Si el estado del universo en este momento es una función de onda, y si esa función de onda evolucionará determinísticamente hasta el momento de tu decisión, lo que habrá en ese momento futuro no es necesariamente una decisión definida. Será una función de onda que describe una superposición de posibles decisiones. La decisión definida emerge en la interpretación estándar cuando ocurre el colapso. Y el colapso no está descrito por la ecuación de evolución. Es un proceso adicional, un proceso que la teoría postula, pero no explica. En la interpretación de muchos mundos no hay colapso, hay ramificación. Y en ese caso, la decisión definida que observas en tu rama no estaba determinada por el estado anterior del universo. Solo estaba determinada la función de onda que describe todas las ramas posibles. Entonces, ¿qué podemos decir con honestidad? Podemos decir lo siguiente: el universo físico, según la mejor teoría que tenemos para describir su comportamiento a nivel fundamental, no funciona como un mecanismo clásico determinista. Hay propiedades de los sistemas físicos que no están definidas antes de ser medidas. Hay correlaciones entre partes separadas del universo que no pueden explicarse mediante propiedades locales predefinidas. Hay, dependiendo de la interpretación, aleatoriedad genuina o ramificación del universo o variables ocultas no locales. En cualquiera de estos casos, la imagen de un universo donde el futuro ya está completamente escrito en el pasado es incorrecta o incompleta.
Y eso tiene consecuencias para la pregunta de si tus decisiones ya ocurrieron antes. La respuesta más honesta es, depende de qué quieres decir con ya ocurrió, y depende de qué interpretación de la mecánica cuántica es correcta. Y no sabemos cuál es correcta porque hacen las mismas predicciones experimentales. Pero hay algo más que quiero decir, y es quizás lo más importante de todo. La pregunta de si tus decisiones ya ocurrieron antes es una pregunta que surge de una intuición muy específica sobre cómo funciona el tiempo. La intuición de que el presente es el único momento real, que el pasado ya ocurrió y el futuro todavía no ha ocurrido. Esa intuición es parte de cómo experimentamos el tiempo, pero la física, tanto la mecánica cuántica como la relatividad, nos dice que esa intuición no corresponde a la estructura del universo. En la relatividad, el pasado y el futuro no son categorías absolutas. Dependen del observador. Lo que es simultáneo para un observador no es simultáneo para otro. El presente no es un momento universal. Es una construcción que depende del estado de movimiento del observador. En la mecánica cuántica, como hemos visto, el estado del sistema no es una descripción de una realidad definida. Es una descripción de posibilidades. Y la distinción entre lo que ya ocurrió y lo que todavía no ha ocurrido está ligada al proceso de medición, al proceso de correlación irreversible entre el sistema y el entorno, que es lo que hace que un resultado se vuelva definido y parte del registro del universo. Eso significa que la pregunta de si tu decisión ya ocurrió antes tiene una respuesta que depende de cómo defines ocurrió. Si ocurrió significa que hay un registro irreversible en el universo del resultado de ese proceso. Entonces no, tu decisión futura todavía no ocurrió, porque ese registro no existe todavía. Si ocurrió significa que el estado del universo contiene la información necesaria para calcular que ese resultado ocurrirá. Entonces en el escenario determinista sí, y en el escenario cuántico no necesariamente, porque el estado cuántico del universo describe posibilidades, no certezas. Y si ocurrió significa que hay una rama del universo en la que ese resultado ya se produjo. Entonces, en la interpretación de muchos mundos, la pregunta no tiene sentido de la manera en que la formulaste, porque en esa interpretación todas las ramas posibles ocurren, y la pregunta de cuál ocurrió es una pregunta que solo tiene sentido dentro de una rama particular. Quiero ahora hacer algo que normalmente no se hace en estas discusiones, que es examinar qué tipo de experimento podría en principio resolver alguna de estas preguntas. No voy a fingir que existe un experimento simple que resuelva todo, pero hay preguntas parciales que sí son en principio respondibles experimentalmente. Por ejemplo, la pregunta de si hay efectos cuánticos relevantes en el procesamiento neuronal es una pregunta empírica. Podría responderse si pudiéramos medir con suficiente precisión los estados cuánticos de las moléculas relevantes en las neuronas durante el procesamiento de información, y si pudiéramos determinar si esos estados muestran coherencia cuántica durante periodos relevantes. Eso es técnicamente muy difícil, pero no imposible en principio. La pregunta de si la función de onda colapsa realmente o si el universo se ramifica es más difícil, porque las dos interpretaciones hacen las mismas predicciones experimentales para cualquier experimento que podamos realizar dentro de una rama. Pero hay propuestas de experimentos que podrían en principio distinguir entre estas interpretaciones, aunque son extraordinariamente difíciles de realizar con la tecnología actual. Y la pregunta de si hay variables ocultas no locales es parcialmente respondible, porque las desigualdades que las teorías de variables ocultas locales deben satisfacer se pueden medir, y los experimentos ya muestran que esas desigualdades se violan. Eso no elimina las variables ocultas no locales, pero las restringe de maneras específicas. Lo que quiero que notes es que estas preguntas, aunque parecen filosóficas, tienen componentes que son en principio respondibles experimentalmente. No completamente, no con los experimentos que podemos hacer hoy, pero el hecho de que tengan componentes empíricos las distingue de preguntas puramente filosóficas. Y eso es importante porque significa que no estamos simplemente especulando. Estamos haciendo física, aunque sea física en los límites de lo que podemos medir actualmente. Ahora quiero hablar de algo que me parece que se subestima en estas discusiones, que es la importancia de la distinción entre predicción y explicación.
La mecánica cuántica es extraordinariamente buena para predecir. Puede predecir el resultado de experimentos con una precisión que no tiene rival en ninguna otra teoría física. Pero esa capacidad de predicción no implica que la mecánica cuántica explique por qué ocurre lo que ocurre. La predicción y la explicación son cosas diferentes. Una predicción te dice qué esperar, una explicación te dice por qué ocurre lo que ocurre. Y la mecánica cuántica, en su formulación actual, es mucho mejor en la predicción que en la explicación. No sabe por qué el estado cuántico colapsa cuando se realiza una medición. No sabe por qué el resultado es uno y no otro. No sabe si el colapso es real o si el universo se ramifica. Esas son preguntas que la teoría no responde. No porque los físicos no hayan pensado en ellas, sino porque la estructura matemática de la teoría no las determina. Diferentes interpretaciones, diferentes respuestas, mismas predicciones. Eso significa que cuando alguien dice que según la mecánica cuántica, tus decisiones ya ocurrieron antes, o que según la mecánica cuántica tienes libre albedrío, o que según la mecánica cuántica el futuro ya está determinado, esa persona está usando la mecánica cuántica para hacer afirmaciones que van más allá de lo que la mecánica cuántica puede decir con certeza. La mecánica cuántica puede decir qué probabilidades tienen los posibles resultados de un experimento. No puede decir si esos resultados estaban determinados antes de que ocurrieran, porque eso depende de la interpretación y las interpretaciones no son parte del formalismo matemático verificable. Son propuestas sobre qué significa el formalismo. Y entre propuestas que hacen las mismas predicciones, la física experimental no puede elegir. Entonces, ¿qué queda? Queda lo siguiente. Tenemos una teoría que describe el comportamiento de la materia con extraordinaria precisión. Esa teoría dice que los sistemas físicos, antes de ser medidos, no tienen propiedades definidas en el sentido clásico. Dice que hay correlaciones entre partes separadas del universo que no pueden explicarse mediante propiedades locales predefinidas. Dice que la evolución del estado cuántico es determinista, pero que el resultado de una medición individual no está determinado por el estado anterior, solo sus probabilidades. Dice que la distinción entre lo que ya ocurrió y lo que todavía no ha ocurrido está ligada al proceso de correlación irreversible entre el sistema y el entorno. Y dice que tú, como sistema físico, estás sujeto a todas estas propiedades, aunque la complejidad de tu sistema hace que los efectos cuánticos directamente observables sean extremadamente difíciles de detectar. Lo que no tenemos es una respuesta definitiva a la pregunta de si tus decisiones ya ocurrieron antes. No porque la pregunta sea mala, sino porque depende de preguntas más profundas sobre la interpretación de la mecánica cuántica que todavía no tienen respuesta experimental definitiva. Y eso es lo que la física honesta puede decir. No más, no menos. Hay personas que te dirán que la mecánica cuántica prueba que tienes libre albedrío. Hay personas que te dirán que la mecánica cuántica prueba que todo está determinado. Ambas afirmaciones van más allá de lo que la evidencia experimental puede sostener. La evidencia experimental dice que el universo es más extraño de lo que cualquiera de esas afirmaciones sugiere, y que la pregunta misma necesita ser reformulada en términos que la física cuántica pueda manejar con precisión. Pero hay algo que sí puedo decir con confianza, y es esto. La imagen del universo que surge de la mecánica cuántica es radicalmente diferente de la imagen del universo que surge de la física clásica. En la física clásica, el universo es un sistema donde cada estado presente determina completamente el estado futuro, donde las propiedades de los objetos están definidas independientemente de si son medidas o no, y donde la distinción entre pasado, presente y futuro es absoluta. En la mecánica cuántica, ninguna de esas cosas es verdad. El estado presente no determina completamente el estado futuro, al menos no en el sentido de determinar resultados individuales. Las propiedades de los objetos no están definidas antes de ser medidas, y la distinción entre pasado y futuro no es una propiedad fundamental de las leyes, sino un fenómeno emergente de las condiciones y la estadística. En ese universo, la pregunta de si tus decisiones ya ocurrieron antes no tiene la misma respuesta que tendría en el universo clásico. Y eso es algo que la mecánica cuántica sí puede decir con certeza.
Ahora quiero volver al principio, al experimento de las dos rendijas, porque creo que hay algo en ese experimento que todavía no hemos extraído completamente. El experimento muestra que el comportamiento del fotón depende de si hay o no hay información disponible sobre por cuál rendija pasó. No depende de si tú miraste esa información. Depende de si esa información existe en el sistema. Eso es un punto crucial. No es la conciencia del observador lo que determina el comportamiento del fotón. Es la existencia de correlaciones físicas entre el fotón y el aparato de medición. Si el fotón quedó correlacionado con el detector de tal manera que en principio podrías determinar por cuál rendija pasó, el patrón de interferencia desaparece, aunque nunca mires el detector. Si esa correlación no existe, el patrón aparece, aunque hayas intentado mirar. Lo que importa es la física del sistema, no la psicología del observador. Eso es importante porque elimina una idea que a veces circula, la idea de que la conciencia tiene un papel especial en la mecánica cuántica, que es la conciencia del observador la que colapsa la función de onda. Esa idea no tiene soporte experimental. Lo que los experimentos muestran es que la interferencia desaparece cuando hay correlaciones físicas irreversibles entre el sistema y el entorno, independientemente de si hay algún observador consciente en el sistema. La decoherencia, el proceso por el cual el sistema se correlaciona con el entorno y pierde sus propiedades cuánticas observables, ocurre sin necesidad de ninguna conciencia. Ocurre simplemente porque el sistema interactúa con el entorno. La conciencia no tiene un papel especial en la mecánica cuántica, al menos no uno que hayamos podido identificar experimentalmente. Y si alguien te dice que sí lo tiene, pregúntale qué experimento lo demuestra. Hasta ahora, no hay ninguno. Eso también tiene consecuencias para la pregunta de las decisiones. Si la conciencia no tiene un papel especial en la mecánica cuántica, si el proceso de medición es simplemente un proceso físico de correlación irreversible, entonces la pregunta de si tus decisiones están determinadas no se resuelve apelando a la conciencia. Se resuelve, en principio, entendiendo la física de los procesos que ocurren en tu cerebro cuando tomas una decisión. Y esa física es, en principio, la misma física que aplica a cualquier otro sistema físico. No hay una física especial para los sistemas conscientes. Hay física, y los sistemas conscientes están sujetos a ella tanto como cualquier otro sistema. Pero aquí hay una honestidad que debo mantener. No sabemos qué es la conciencia. No tenemos una descripción física de la conciencia que sea satisfactoria. No sabemos cómo los procesos físicos en el cerebro producen la experiencia subjetiva de tomar una decisión. Eso es un problema abierto y es un problema muy serio. Y mientras no tengamos esa descripción, no podemos decir con certeza qué papel, si alguno, tienen los efectos cuánticos en la experiencia de tomar una decisión. Podemos decir que los efectos cuánticos son relevantes para la física de las moléculas en el cerebro. Podemos decir que la decoherencia probablemente destruye las superposiciones cuánticas antes de que puedan influir en los procesos neuronales. Pero no podemos decir si hay algún nivel de procesamiento en el cerebro donde los efectos cuánticos son relevantes para la experiencia consciente, porque no sabemos qué es la experiencia consciente a nivel físico. Eso es un límite honesto, y prefiero decirlo claramente que llenarlo con especulación que suena a física, pero que no tiene soporte experimental. La física puede decir mucho sobre el comportamiento de la materia. Puede decir que el universo no es determinista en el sentido clásico. Puede decir que hay correlaciones no locales entre partes separadas del universo. Puede decir que el estado de un sistema antes de una medición no es una descripción de una realidad definida, sino de posibilidades. Pero no puede decir, todavía, qué significa todo eso para la experiencia de tomar una decisión. Eso está en el límite de lo que sabemos, y quizás eso es lo más valioso que puedo decirte. No la respuesta a la pregunta, sino la forma exacta de la pregunta tal como la física la ve. La pregunta de si tus decisiones ya ocurrieron antes no es una pregunta simple con una respuesta simple. Es una pregunta que cuando la examinas con cuidado se divide en varias preguntas más específicas. Algunas de esas preguntas tienen respuestas parciales. Algunas están en el límite de lo que podemos medir. Y algunas todavía no tienen ni siquiera una formulación precisa que la física pueda manejar.
Saber cuáles son cuáles es más valioso que tener una respuesta simple que ignore esas distinciones. Lo que la mecánica cuántica sí nos dice, con certeza experimental, es que el universo no funciona como pensábamos, que las propiedades de los sistemas no están definidas antes de ser medidas, que hay correlaciones entre partes separadas del universo que no tienen explicación clásica, que la evolución del estado cuántico es determinista pero los resultados individuales no lo son, o que el universo se ramifica en todas las posibilidades, dependiendo de la interpretación, y que tú como sistema físico en ese universo estás sujeto a esas mismas propiedades. Lo que eso significa para la experiencia de tomar decisiones, para la sensación de que podrías haber decidido de otra manera, para la pregunta de si eres responsable de tus acciones, esas son preguntas que van más allá de lo que la física puede responder sola. Necesitan también una comprensión de qué es la conciencia, qué es la experiencia, qué es la responsabilidad, y esas son preguntas que todavía no tienen respuestas físicas satisfactorias. Pero no termines aquí pensando que la física no tiene nada que decir sobre esas preguntas. Tiene mucho que decir. Dice que el universo no es el reloj gigante que imaginaba la física clásica. Dice que el futuro no está completamente escrito en el presente en el sentido en que los físicos clásicos pensaban. Dice que las correlaciones entre partes del universo son más ricas y más extrañas de lo que cualquier imagen clásica puede capturar. Y dice que la distinción entre lo que ya ocurrió y lo que todavía no ha ocurrido está ligada a procesos físicos reales, a la irreversibilidad, a la correlación, a la decoherencia, no a categorías abstractas de pasado y futuro. Eso no es poco, es una transformación radical de la imagen que tenemos del universo. Y esa transformación tiene consecuencias para cualquier pregunta que hagas sobre el lugar que ocupas en ese universo, incluyendo la pregunta de si tus decisiones ya ocurrieron antes de que las tomaras. La respuesta más honesta que puedo darte es esta. En el universo que describe la mecánica cuántica, esa pregunta no tiene la forma que pensabas. No porque sea una mala pregunta, sino porque el universo es más complicado que la pregunta. Y cuando un universo es más complicado que una pregunta, lo correcto no es simplificar el universo para que encaje en la pregunta. Lo correcto es reformular la pregunta para que encaje en el universo. Y eso es lo que la mecánica cuántica te obliga a hacer. Te obliga a reformular la pregunta. Y cuando lo haces, cuando sigues cada paso con cuidado, cuando no aceptas palabras que no corresponden a procedimientos medibles, cuando no llenas los huecos con narrativa, llegas a un lugar donde la pregunta ya no es si tus decisiones ya ocurrieron antes. La pregunta es qué tipo de universo es este, qué tipo de estructura tiene el tiempo en ese universo, qué tipo de propiedades tienen los sistemas físicos en ese universo, y cómo encaja en todo eso la experiencia de ser un sistema físico que toma decisiones. Esas son preguntas más difíciles, pero son preguntas más honestas, y en física, las preguntas honestas siempre son más valiosas que las respuestas fáciles.